Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy, como podéis ver en la imagen que ahora mismo tenéis delante, vamos a hablar sobre tenis. El inicio del cuadro final de Wimbledon está a la vuelta de la esquina y hoy vamos a comentar el orden de los 32 cabezas de serie, tanto del cuadro masculino como del femenino, así como los principales peligros en las distintas rondas del torneo. Así que antes de comenzar, ya sabéis, si os gusta lo que veis, darle like y suscribiros. Así ayudaréis a crecer el canal más rápidamente. Dicho esto, comenzamos hablando de los cabezas de serie del cuadro ATP. En primer lugar, tenemos que hablar sobre Carlos Alcaraz. Pese a no ser el principal favorito para ganar en esta hierba del All England Club, viene con muy buenas sensaciones y además, después de haber recuperado sobre todo el número 1 mundial. La semana pasada ganó en Queens tras completar un torneo en el que fue claramente de menos a más hasta ganar en la final al australiano Alex de Minaur por un doble 6-4, y esto hace que llegue al torneo con bastante confianza. Así que bueno, el nombre del español será uno de los que habrá que tener más en cuenta durante estas 2 semanas que entran. No obstante, el gran favorito para llevarse la victoria, para hacerse con su ya 24º Grand Slam, es el serbio Novak Djokovic, que llega como un tiro después de haberse apuntado los dos primeros grandes de la temporada, el Open de Australia y Roland Garros. Este último le sirvió para convertirse en el tenista con más Grand Slams de la historia en la era Open, desempatando así a títulos con Rafa Nadal. Teniendo en cuenta lo bien que se le da jugar en esta superficie en hierba y lo cómodo que se siente, pese a haber perdido el número 1 la semana pasada en detrimento de Alcaraz, pues es el principal coco, el principal nombre del que todo el mundo quiere evitar enfrentarse en las primeras rondas y que, como ya sabemos, irá por el lado contrario a Alcaraz, al que no se enfrentaría hasta una hipotética final. Así que ahora vamos a empezar a cantar los nombres de los 32 cabezas de serie de Wimbledon por su orden. Como ya hemos dicho, en primer lugar está Carlos Alcaraz y en segundo Novak Djokovic. El español irá por la parte alta del cuadro y el serbio por la parte baja. En tercer y cuarto lugar se encuentran respectivamente el ruso Daniil Medvedev y el noruego Casper Ruud. Uno irá por el lado de Alcaraz y el otro por el lado de Djokovic. Del quinto al octavo son, por este orden, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrei Rublev y Yannick Sinner. Este último nombre, el del italiano, también habrá que tenerlo en cuenta porque el año pasado ganó en octavos de final a Carlos Alcaraz y en cuartos estuvo a tan solo un set de ganar a Djokovic, al que fue el campeón. Del noveno al decimosexto, que son nombres a los que los 8 primeros podrían enfrentarse en los octavos de final, aunque este hecho ya lo comentaremos un poco más adelante, son Taylor Fritz en noveno lugar, Frances Tiafoe el décimo, un décimo para Félix Auger-Aliassime, duodécimo para Cameron Norrie, décimo tercero para Borna Coric, décimo cuarto para Lorenzo Musetti, décimo quinto para Alex de Minaur y decimosexto para el estadounidense Tommy Paul. Continuamos con la segunda tanda de cabezas de serie. En decimoséptimo lugar se encuentra el polaco Hubert Hurkacz, decimoctavo el argentino Francisco Cerúndolo, decimonoveno Alexander Zverev, vigésimo un sorprendente Jan-Lennard Struff, que viene haciendo una temporada muy buena, sobre todo en su gira de tierra batida.
21º lugar para el castellonense Roberto Bautista, 22º para Grigor Dimitrov, 23º para Sebastián Korda, 24º para Alexander Bublik. Estos dos últimos nombres, tanto el de Korda como el de Bublik, hablaremos a continuación. En 25º lugar está el japonés Yoshihito Nishioka, 26º Nicolás Jarry, 27º Denis Shapovalov, 28º lugar para Daniel Evans, puesto 29 para Talon Grigspor, el 30 para el argentino Tomás Martín Echeverry, que tras su gran actuación en Roland Garros va a ser cabeza de serie, 31º lugar para un Nick Kyrgios que está en duda que pueda jugar en este torneo, aunque de momento tampoco se ha confirmado su baja, y el último lugar de cabeza de serie para Alex Davidovich, que pese a no haber tenido unos buenos resultados en esta mini gira de hierba, entra como cabeza de serie por los pelos. Como podéis ver en esta pequeña imagen explicativa, en la tercera ronda, siempre en el caso, que suele ser muy raro, de que todos los cabezas de serie cumpliesen los pronósticos y consiguieran hacer valer su mayor ranking respecto a sus rivales, pues este hecho sería así. En tercera ronda, los cabezas de serie del primero al octavo irían contra los que están del puesto 25 al 32 y, por tanto, los cabezas de serie del 9 al 16 irían contra los que fuesen del 17 al 24, es decir, que incluso podríamos ver enfrentamientos entre top 20 ya en tercera ronda. Por esta regla de 3, si continuamos mirando rondas, en los octavos de final, los cabezas de serie del primero al cuarto irían contra del 13º al 16º y del 5 al 8 contra los que sean del 9 al 12. Por tanto, en estos cuartos de final, los 4 primeros cabezas de serie irían contra los que fueran del 5 al 8. Pero esto, como decía, es muy raro porque en los Grand Slams, siendo partidos a 5 sets tan largos, siempre, digo siempre, hay sorpresas. Pasamos a comentar ahora algunos de los nombres a evitar para los grandes favoritos. En el caso de los octavos de final, un rival que no sería nada cómodo de enfrentar es el australiano Alex de Minaur, que sí que es cierto que no termina de dar los saltos necesarios para progresar aún más en el ranking, cosechando buenos resultados en los Grand Slams, pero que es cierto que en el torneo de Queens ha mostrado un gran nivel sobre la hierba. Hay que tener en cuenta que se ha cargado con solvencia a rivales como Andy Murray, Diego Schwartzman y en la semifinal a Holger Rune. Por lo tanto, pues es un rival a tener en cuenta. Él mismo dice que jugar en esta superficie le beneficia porque sus golpes son más planos y pueden hacer más daño a sus rivales. Y aunque es cierto que cayó en la final ante Carlos Alcaraz, la semana que tuvo fue muy positiva. Si hablamos de rivales a evitar para los primeros cabezas de serie en rondas aún más prematuras, como sería el caso de la tercera ronda, el primero del que debemos hablar es del nombre de Sebastián Korda. Sin duda, ha tenido una semana bastante buena también en Queens. Le frenó el mismo que frenó a Alex de Minaur, le frenó Carlos Alcaraz, pero lo cierto es que Korda, pues bien podría dar alguna sorpresa dependiendo del rival al que se enfrente. Tal vez no es una amenaza tan grande como la de Alex de Minaur, pero también os lo digo, las amenazas en estos torneos tan largos son relativas. A veces el que menos te esperas es el que da la sorpresa, pero desde luego la semana que ha tenido en Queens también es para tenerla en cuenta. Pero sin duda, una mención especial hay que hacérsela a kazajo Alexander Bublik, que ganó en Halle mostrando un extraordinario nivel de tenis, cargándose en las dos últimas rondas a dos grandes rivales como son el alemán
Alex Zverev y el ruso Andrei Rublev. Lo cierto es que fue una semana muy buena para él y le convierte en un rival peligroso en tercera ronda para los grandes favoritos. La cosa es si podrá aguantar mentalmente, si conseguirá estar lo suficientemente concentrado, intentar despistarse lo menos posible para dar una sorpresa de este calibre, como sería la de eliminar a un top 10. Lo cierto es que, bueno, su gran semana en Hall pues hace que pongamos el foco en él y veremos lo que es capaz de hacer. En último lugar, hay que hablar, cómo no, del finalista del año pasado, de Nick Kyrgios. Una pena para él que justamente el año pasado no se repartieran puntos en Wimbledon, porque seguramente eso le habría hecho estar bastante más arriba en el ranking. Sí que es cierto que, como veníamos avanzando, no está muy claro si podrá participar o no, porque se lesionó hace relativamente poco, pero bueno, esperemos que pueda estar por el bien del espectáculo. Se verá si está o no, lo tendrá que anunciar esta misma semana. Así que bueno, sin duda, si participa, será uno de los nombres importantes y de los tenistas a seguir durante este trayecto de 2 semanas. Ahora pasamos a hablar del cuadro femenino. Las tenistas más importantes a las que seguiremos durante estos 14-15 días, primeramente será Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo, y pese a que cayó de manera prematura el año pasado, pues es la número 1 y por tanto siempre hay que tenerla en cuenta para luchar por todos los torneos. Una de sus rivales a las que habrá que tener en cuenta como clara oposición para ese título es el de Aryna Sabalenka, que intentará aprovechar un nuevo tropiezo prematuro de Iga en esta hierba del All England Club y una victoria suya en este Grand Slam para intentar asaltar el número 1 del mundo. Pero estos dos nombres no son los únicos con opciones claras de ganar Wimbledon. No hay que olvidar el de la kazaja Elena Rybakina, que el año pasado precisamente se hizo con el título, pero no pudo sumar esos 2000 puntos debido a la normativa del año pasado en la que se prohibía la participación de rusos, bielorrusos y por tanto se anulaba la entrega de puntos a ATP y WTA. Así que sin más dilación, vamos con el resto de cabezas de serie del cuadro femenino. Ya hemos nombrado las 3 primeras por ese mismo orden. Primera, Iga Swiatek. Segunda, Aryna Sabalenka. Ellas dos no se podrían enfrentar hasta una hipotética final. Tercera, Elena Rybakina. Cuarta cabeza de serie, Jessica Pegula. Quinta, Caroline García. Sexta, la tunecina Ons Jabeur. Séptima, Cory Gauff. Octava, María Sakkari. Las cabezas de serie de la novena a la decimosexta, las posibles rivales en octavos, como ahora volveremos a comentar brevemente. En noveno lugar está Petra Kvitova, en el décimo Bárbara Krejcikova, undécima Daria Kasatkina, duodécima Verónica Kudermetova, decimotercer lugar para la brasileña Beatriz Haddad Maia, decimocuarta Belinda Bencic, decimoquinta Lyudmila Samsonova, decimosexto lugar para Carolina Muchova. De la 17 a la 24, en este caso hablaríamos de Yelena Ostapenko, Carolina Pliskova, Victoria Azarenka, Donna Vekic, Ekaterina Alexandrova, Anastasia Potapova, Magdalinet y Qin Wensen. Siempre por ese orden, de más alto a más bajo. Y las 8 últimas cabezas de serie, de la 25 a la 32, son también por este mismo orden: Madison Keys, Anelina Kalinina, Bernarda Pera, Elise Mertens, Irina Camelia Begu, Petra Martic, la egipcia Mayar Sherif, que ha conseguido ser cabeza de serie por sus buenos últimos torneos, y en último lugar, en el 32º, Marie Buskova. Os vuelvo a poner la tabla que hemos comentado antes en el cuadro masculino.
no la vamos a volver a comentar de nuevo. Y bueno, después de enseñaros esto, pues ya vamos a pasar a comentar las rivales a evitar para las favoritas. Básicamente nos vamos a centrar en dos tenistas que, pese a no estar en el top 10, pueden dar grandes quebraderos de cabeza en rondas no demasiado avanzadas. Si hablamos de los octavos de final, una rival que sería evitable para cualquiera de las primeras cabezas de serie sería Karolina Muchova. Sí que es cierto que habrá que ver cómo se desenvuelve en este torneo, en la hierba, pero el hecho de haber sido finalista en Roland Garros y de haber estado a tan solo un set de haber acabado con la hegemonía en París de la número 1 del mundo, de Iga Swiatek, pues muestra que está en un gran momento de forma y que tal vez haya que tenerla en cuenta también para Wimbledon. Así que bueno, habrá que ir siguiendo su camino y ver cuánto es capaz de avanzar. En segundo y último lugar tenemos a Jelena Ostapenko. Este caso es aún peor para las favoritas. No favoritas, pero sí para las cabezas de serie de la novena a la decimosexta. Es decir, caería ahí en ese saco alguna top 10 como Petra Kvitova o Bárbara Krejcikova. Podrían enfrentarse a Ostapenko en tercera ronda y la nombramos porque ha mostrado lo peligrosa que es. Viene de ganar en Birmingham, mostrando un gran nivel, mostrando que ha sabido adaptar muy rápidamente sus golpes a la hierba y, por tanto, mandando un aviso a sus posibles rivales, mandando un aviso a las favoritas de que tal vez haya que contar con ella como una de las candidatas. Habrá que ver siempre el desarrollo del torneo, como decimos con todas las personas de los que hemos estado hablando en este vídeo. Y el hecho de que las nombremos no significa que necesariamente vayan a llegar lejos. Muchas veces hay candidatos que se marchan a las primeras de cambio. Pero sí que es cierto que en el caso de Ostapenko, viendo lo bien que lo ha hecho en Birmingham, pues es una de las personas en las que nos centramos como posibles rivales complicados para las que serían las probablemente favoritas o candidatas a estar ahí en un futuro y luchar por ese trofeo. Así que bueno, habiendo explicado todo esto, os dejamos hasta el próximo vídeo y muchas gracias por seguirnos. Chao.